¿Qué es el trabajo de una fuerza? Déjame que yo te explico. ¿Alguna vez te dijeron que el trabajo de una fuerza es igual a la fuerza por la distancia? Te mintieron. Bueno, en realidad no tanto, pero es una definición incompleta. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar este objeto, lo puedo empujar desde aquí hasta acá, y si la fuerza que yo le hago en la trayectoria es constante, y si esta trayectoria es una recta, entonces el trabajo de la fuerza desde el punto A hasta el punto B va a ser la fuerza por la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro y hago esta trayectoria así curvilínea? Tengo el punto A, ahora va a ser otro punto A, hasta otro punto B. Y encima, ¿qué pasaría si la fuerza no es constante en toda la trayectoria? ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo? Te explico más o menos y verás por qué la definición general del trabajo es una integral. Podemos pensar en que el trabajo de una fuerza es igual a la suma de los pequeños trabajos alrededor de la trayectoria. ¿A qué voy con esto? Bueno, veámoslo de manera simple primero. Si yo aplico una fuerza en esta distancia y la fuerza es constante, en principio, hacer fuerza por esta distancia va a ser lo mismo que si yo a esta trayectoria la parto en dos. Y digo, el trabajo de acá hasta acá más el trabajo de acá hasta acá. Matemáticamente lo podemos ver así. Tenemos el punto A, tenemos esta distancia hasta el punto B, es esta línea recta, la trayectoria. Y bueno, supongamos que el objeto arranca acá, lo vamos desplazando hacia allá con una fuerza. Que las fuerzas, no olvidemos que las fuerzas son vectores. Ahora, como acá podemos pensar en el caso particular de que esta fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, yo acá sí puedo decir que si esta distancia desde A hasta B mide D mayúscula, el trabajo, escribámoslo con la letra W por su palabra en inglés que es work, va a ser fuerza por distancia. ¿Y esta qué es? La magnitud de la fuerza por la distancia del desplazamiento. También podemos calcular esto como la suma de pequeños trabajos hechos en cada parte de la trayectoria. Por ejemplo, si yo divido la trayectoria en dos, acá va a haber ahora un punto C, entonces digo que el trabajo total va a ser igual a la magnitud de la fuerza por, vamos a poner la distancia desde A hasta C, más la magnitud de la fuerza por la distancia desde C a B. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo esto lo dividí en la mitad, entonces quiere decir que la distancia desde A a C es igual a D sobre 2 y la distancia de C a B es igual a D sobre 2. Bueno, entonces quiere decir que son iguales. Bárbaro. Si yo ahora reemplazo eso, voy a obtener finalmente que el trabajo total es igual a F por D sobre 2 más F por D sobre 2. Notemos acá nuevamente, para reforzar, que yo acá pongo F y acá pongo F. Significa que la fuerza es igual en el primer tramo y en el segundo. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza constante. Lo que nos permite hacer lo siguiente. Si esto es igual a esto, puedo sacar factor común. Y esto me va a quedar como F por D dividido 2 más D dividido 2. ¿Y qué es esto? Finalmente obtenemos que, sumado de esta manera, también es fuerza por distancia el trabajo total. ¿Me creen hasta ahí? Bueno, ¿qué pasaría si la fuerza no es constante? Y seguimos con la recta. Yo voy a tener fuerza por desplazamiento. Supongamos que en este pedacito, si dividimos en tres partes a la trayectoria, esta recta del inicio, en el primer tercio yo tengo una magnitud de la fuerza, en el segundo otra, en el tercero otra. Vamos a suponer que, no sé, va siendo cada vez menor. Bueno, el trabajo total va a ser la fuerza por la distancia, el de la primera fuerza, la segunda por esa segunda distancia y la tercera por esa tercera distancia. Ahora, ¿qué pasa si yo en realidad tengo una trayectoria curvilínea? Y supongamos que la fuerza puede estar variando en toda la trayectoria. Yo voy a necesitar entonces una expresión de la fuerza en función del punto de la trayectoria. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Como la trayectoria es una curva, ¿cómo hago yo para medir el desplazamiento en una curva? En principio, ¿cómo hago para medir una curva? Bueno, supongamos que yo acá tengo materializada la curva, que es este cable. ¿Yo cómo hago? ¿Cómo sería la forma más inteligente de medir este cable? Bueno, lo enderezo así y lo mido. Perfecto. Ahora, ¿cómo haría yo eso de manera matemática con una curva que yo no puedo enderezar? Bueno, uno diría, está bien, mira, vamos a agarrar la cinta métrica y voy midiendo de a cachitos. Uso 1 centímetro nomás de la cinta métrica y voy midiendo de a centímetros. Y voy apoyando el centímetro y lo voy inclinando para que siga la curva lo mejor posible. Pero acabo de decir lo mejor posible. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser de todo exacto. Porque va a llegar un momento en que no
No puedo curvar ese pedacito porque es recto. Pero pensemos que yo ahora agarro un pedazo diminuto, muy pequeño, para medir, por ejemplo, no sé, 1 milímetro, y lo voy trasladando, voy midiendo milímetro a milímetro toda esta curva, me va a dar algo mucho más preciso porque ya la inclinación que le voy a estar dando en la curva no va a hacer que yo pierda exactitud, no va a haber huequitos, pero no sigue siendo exacto. Para llegar a algo exacto tenemos que usar la potencia del cálculo infinitesimal, lo invocamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir en en pedacitos infinitamente pequeños, que eso ya está en nuestro imaginario, no podemos materializarlo, no cabe en nuestro cerebro, y ahí vamos a poder medir la longitud exacta de esta curva. Entonces yo podría pensar que la longitud exacta de esta curva va a ser sumar todos esos pedacitos infinitesimales, esos diferenciales. Entonces la longitud de esta curva va a ser la integral del diferencial de longitud. Perfecto. Ahora, entonces, ¿cuál es la definición de trabajo? Bueno, como yo les dije, el trabajo total va a ser la suma de cada uno de los trabajitos que hace cada una de las fuerzas y la fuerza varía en cada punto. Entonces yo voy a agarrar la función de esa fuerza, yo tengo que tener la función de la fuerza, porque si no, ¿cómo sé cuánto vale la fuerza en cada punto? Bueno, y digo, la función de la fuerza en este punto por ese pequeño diferencial, más la función en ese punto por ese pequeño diferencial, más, y así sucesivamente, las sumo todas, pero puedo, para sumarlas todas, más sencillamente usar el cálculo y hago la integral desde A hasta B de la fuerza evaluada en la posición de la curva por el diferencial de curva. O sea que si yo tengo esa curva que va desde un punto A a un punto B y en cada punto tengo una magnitud diferente de la fuerza y supongamos por ahora que la fuerza en cada punto está yendo tangente a la curva. Eso quiere decir que tiene la misma dirección que la curva infinitesimalmente, por así decirlo, porque si es tangente, yo en este cachito puedo ver como que la fuerza tiene la misma dirección que ese pequeño diferencial de R o delta R, que es muy pequeñito. Con esto lo podemos expresar de esta manera, que el trabajo total de A hasta B, de A a B, podemos ponerlo así, va a ser igual a la integral desde A hasta B. ¿De quién? De la fuerza, que como dije, usamos la magnitud de la fuerza porque suponemos que apunta en dirección tangencial, o sea, acompaña el sentido de la curva, que va a ser una función de R, o sea, cada punto que tenemos acá, porque si yo tengo un sistema coordenado, vamos a suponer que estamos en el espacio, X, Y y Z, y tengo mi vector R, R va a tener un valor en X, en Y y en Z. Entonces, la fuerza va a ser también función de X, Y y Z, podemos ponerlo como que es función de R, por el diferencial de R. Entonces vamos a tener esta definición de trabajo. Pero hay un paso más que tenemos que dar, porque puede ser que la fuerza en cada punto de la trayectoria no esté apuntando tangencialmente, acompañando a la curva, por así decirlo. Y nosotros lo que necesitamos es la magnitud de la fuerza que en realidad está acompañando. Para eso vamos a usar el producto escalar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un desplazamiento, vamos a poner delta R, que me lo da este vector, que me dice que el desplazamiento es para allá y tiene esta magnitud y este sentido y dirección. Y supongamos que yo tengo una fuerza acá. ¿Qué va a suceder? La fuerza está apuntando hacia allá. Pero hay una manera de verlo que la fuerza yo la puedo descomponer, valga la redundancia, en sus dos componentes. Una componente que es perpendicular y otra componente que es paralela al desplazamiento. Entonces, podemos ver que la perpendicular no hace trabajo. ¿Por qué? Porque justamente no tiene nada que ver con el desplazamiento que está sucediendo. O sea, la responsable de generar trabajo es la que va en sentido del desplazamiento. Y acá hay un ángulo θ, que está entre la fuerza F y el desplazamiento delta R. Nosotros sabemos que esta componente que está acompañando a delta R tiene que ser, vamos a ponerle F tangencial, porque si yo lo miro en la curva va a ser la componente que va tangente al desplazamiento de la curva, va a ser igual a la magnitud, estamos hablando de magnitudes ahora, la magnitud de la fuerza por el coseno de θ. ¿Por qué? Pues está aquí, ¿no? Se puede ver bastante bien eso. Si esto mide Ft y esto mide F, por trigonometría podemos ver que F sub t tiene que ser F coseno de θ. ¿Y qué es
f coseno de tita. Entonces el trabajo iba a ser f de t, f sub t por la magnitud del delta R. ¿Pero qué es f sub t? Dijimos que f sub t, esto lo podemos poner como un delta del trabajo, un pedacito de trabajo va a ser f coseno de tita por delta R. Y acá yo lo estoy escribiendo como módulos. Esto es el módulo de la fuerza y este es el módulo del desplazamiento. Pero, si pensamos un poco, esta es la definición del producto escalar entre la fuerza por el diferencial de R. Entonces, esa pequeña cantidad de trabajo se puede ver como la fuerza producto escalar delta R. Y si ahora vamos a diferenciales, decimos que el diferencial de trabajo va a ser la fuerza producto escalar diferencial de R. Y entonces, si yo integro desde A hasta B, ambos lados de la igualdad, lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener que el trabajo, lo vamos a escribir desde A hasta B, de A a B va a ser igual a la integral desde A hasta B de la fuerza F producto escalar diferencial de R. ¿Pero qué es todo esto? Vamos con lo último, porque uno ve esta expresión y no sabe ni cómo arrancar. Bueno, vamos a tener nosotros funciones a valores vectoriales que pueden ser como f es, vamos a decir que es una fuerza, que va a ser en función de x, y z. Entonces yo voy a tener tres componentes de esta fuerza, que a su vez yo puedo decir que cada una de esas componentes son funciones de x, de y de z. La componente en x de la fuerza también va a ser una función de x, y z. Este es el caso más general, digamos. Y una función f3 que va a ser función de x, y z. Entonces, buenísimo. Yo ya tendría mi función a valores vectoriales de la fuerza. Pero, ¿cómo hago para efectuar la integral? Bueno, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tener la integral, vamos a reescribirla. Voy a tener la integral desde a hasta b de f producto escalar diferencial de R. Bueno, a mí lo que me interesa es cuánto vale la función en cada uno de los puntos de esa trayectoria. Yo puedo tener una parametrización de esta trayectoria que va a ser una R de t. El parámetro va a ser t, que puede ser el tiempo en algún contexto, pero vamos a decir que simplemente es el parámetro t que describe a esta curva. Esto también es un vector. Voy a tener x de t, y de t y z de t. Entonces, si yo quiero la magnitud de la fuerza sobre la trayectoria, yo voy a tener que agarrar a f y la voy a tener que evaluar en r de t. Y luego, ¿qué es el diferencial de r? Esto es r' de t. Lo vamos a pasar al idioma de t, diferencial de t. Finalmente, esta integral queda transformada en lo siguiente. El punto A va a ser, ahora vamos a traducir, ya no va a ser desde A hasta B, sino que va a ser para un T1 y un T2, que corresponde justamente al punto A y al punto B. Y voy a tener la fuerza evaluada en R de T, evaluada en mi vector posición, producto escalar R' de T, que es la derivada, diferencial de T. Entonces, finalmente, puedo ver el trabajo como una integral que responde a la variable t, que es el parámetro.